Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video les voy a hablar sobre la crisis del 2008. Esta crisis tuvo inicio el 15 de septiembre del 2008 con la quiebra del cuarto banco más importante de Estados Unidos, que es el Lehman Brothers. Además, el gobierno norteamericano, a través de la Reserva Federal, tuvo que salir al rescate de otra serie de bancos. Durante el 2008 hubo 25 quiebras de bancos o instituciones financieras en Estados Unidos, lo que nos da una magnitud de esta crisis. Una crisis como la del 2008, que luego generó una recesión y desempleo a nivel mundial, no tiene una única causa. La primera causa y la más importante, sí, sin duda, es la desregulación del sistema financiero. Existía algo, luego de la crisis del 29, que se llamaba la ley Glass-Steagall, que era una ley que se había creado en Estados Unidos, que regulaba el funcionamiento del sistema bancario, separando claramente dos tipos de instituciones. Por un lado, lo que era la banca comercial, que es la que nosotros conocemos, que se dedica a dar préstamos a las personas, préstamos hipotecarios justamente, tratar de que estas personas paguen en término, etc. Y luego tenés la banca de inversión, que se dedica a tratar grandes clientes, tipo de banca mayorista, y que asesora a estos clientes sobre cómo pueden invertir en la bolsa, y además también tienen ellos mismos fondos comunes de inversión, donde ellos directamente ya entran dentro del sistema financiero más complejo. En 1999 se elimina esta prohibición de que en un mismo banco estén tanto banca comercial como banca de inversión. Y ese fue el primer paso de la desregulación del sistema financiero, que llegó al punto tal de permitir que las instituciones financieras pudieran realizar y pudieran llevar adelante todo tipo de instrumentos financieros y crearlos sin ningún tipo de control. Ahora, ¿por qué se le dio tanta libertad a los instrumentos financieros? Porque se produjeron dos crisis. La primera crisis es conocida con el nombre de la crisis de las .com. En Wall Street cotizaban distintas acciones de empresas como Apple, como Amazon, tecnológicas que hasta ese momento no habían tenido importancia relativa, y empezaron a hacer que el índice del Nasdaq subiera. Y fue subiendo hasta que llegó a un límite. Ahí es donde hablamos de burbujas de especulación, burbujas especulativas, donde llegó a los 5.000 puntos en marzo del 2000. De hecho, luego se empieza a bajar abruptamente el índice de Nasdaq hasta llegar a octubre del 2002 a los 1.300 puntos. Acá ya empezó una recesión. Además, como segundo elemento que influyó negativamente en la economía occidental, tenemos el 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Obviamente eso generó una serie de expectativas negativas en el mundo, aparte de un aumento del gasto del déficit fiscal también en Estados Unidos por la carrera armamentista posterior. Pero sin dudas fue un impacto muy negativo en el estado de ánimo de los norteamericanos. Entonces, producto de la crisis de las .com y del 11 de septiembre, Alan Greenspan, que estaba en la Reserva Federal, decide bajar las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal, justamente de la letra del Tesoro, del 6,5% hasta el 1%. Es una baja muy considerable. Esta baja obviamente buscaba que a menor tasa de interés, mayor actividad económica. Esta es una regla de oro. Ahora bien, con toda esta baja de tasas, a la cual se le sumó además una segunda ola de desregulación del sistema financiero, donde prácticamente dejaron que las instituciones bancarias, los bancos de inversión, inventaran cualquier tipo de instrumento financiero, sucedió que se entregaron muchos créditos a esta tasa muy baja a las personas. A partir del 2004 se empieza a levantar levemente la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, lo cual complicó aún más la situación de los deudores hipotecarios, especialmente de las hipotecas o de los créditos basura. El mercado de los créditos hipotecarios funcionaba vos tenías una propiedad, supongamos en el año 2002, que tenía un precio de $1.000.000. Entonces venía el banco, te daba una hipoteca, esa hipoteca era del 60% del valor de la propiedad, es decir que tu propiedad estaba hipotecada por $600.000. Vamos a suponer que en el 2007, producto de justamente el aumento en la compra
de propiedades, el valor de las propiedades subió de 1 millón a 1,5 millones. Entonces, ¿qué sucedía? Venía el banco y te ofrecía, bueno, normalmente dice la hipoteca es del 60% del valor de la propiedad, entonces tu propiedad subió a 1,5 millones, yo te tengo que dar un valor total hipotecado de 900.000 pesos. Es decir, que a vos te aparecían $300.000 adicionales que vos podías dedicar, este caballero que está leyendo el libro, podía dedicar perfectamente al consumo. ¿Qué sucede luego en una segunda etapa? El valor de la propiedad en el 2008, producto del exceso de viviendas en el mercado norteamericano, baja nuevamente a los valores iniciales del $1 millón del que habíamos hablado en un caso hipotético. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento aparece el banco y te dice, bueno, el monto máximo que vos podés tener hipotecado es un 60%. Devolveme los $300.000 adicionales que yo te di. Y así, de esta manera, también perdieron sus casas muchas personas que formaban parte de los créditos sanos. Quinta causa es la aparición de lo que se conocía con el nombre de los créditos subprime o estos derivados financieros. ¿De qué se tratan estos derivados financieros? En pocas palabras y muy sencillo. A la banca de inversión se le permitió armar unos paquetitos que se llamaron en principio CDO, donde vos podías poner créditos muy buenos, conocía con el nombre de créditos AAA, que pagaban bajas tasas de interés porque el riesgo era poco. Luego unos créditos regulares que pagaban una tasa más o menos normal, y luego los créditos basura, donde ya las personas no iban a poder pagar, donde la tasa de interés era muy alta. Entonces, armar estos paquetes le daba al paquete una rentabilidad interesante. Si además le sumamos que aparecieron las aseguradoras y las calificadoras de riesgos, que son otras instituciones financieras, que hicieron magia y armaron otros derivados financieros sobre estos paquetes, estos CDO, y que luego aparecieron unos parecidos que eran CDS, se armaron estos derivados financieros o paquetes financieros que armaron una gran burbuja financiera sobre el valor de las casas. Cuando las personas realmente, al aumentar las tasas de interés por parte de la Reserva Federal y luego por su propia falta de capacidad de pago, empieza a caerse el sistema financiero. Ya los bancos tenían un montón de casas, se habla de más de 1 millón de casas en Estados Unidos que estuvieron rematadas por parte de los bancos, y cae de esta manera el primer banco norteamericano, el Lehman Brothers, que yo les había contado al principio del video. Para evitar que caigan todos los demás bancos, Estados Unidos y toma una postura keynesiana, tratando de rescatar al sistema financiero a través de la emisión de bonos, letras del tesoro, inyectar dinero a la economía. La Reserva Federal invierte cientos de miles de millones de dólares, el Banco Europeo hace lo mismo, tratando de frenar la caída de los bancos que habían invertido sus activos en estos derivados financieros que estaban basados en crédito basura. Para tratar de frenar la caída de todo el sistema financiero, que era lo que iba a suceder, acudieron al rescate de esas instituciones, la Fed y el Banco Europeo. Para dar un ejemplo de la magnitud del aporte que hicieron los ciudadanos norteamericanos para evitar la caída de los bancos, el déficit fiscal de Estados Unidos llegó en el año 2007 al 12% del PBI, cuando habitualmente está en un 2%. Y va este video en particular dedicado a Jorge Tricarico, Mili Jurídica, Julieta Tober, Lautaro Kurtz, Rubén Rivera y Nahuel Frederick, que me pidieron que hable sobre la crisis del 2008. Cualquier otro video que tengan ganas de hacer o comentario, me lo dejan acá en los comentarios y yo voy a tratar de satisfacerlos. Les mando un abrazo y nos vemos pronto.